Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir en Milán. Y no tiene nada que ver con moda, ni con pasarelas, ni siquiera con que se haya comprado un nuevo bolso de diseñador, que ya sería suficiente salseo. Lo que ha pasado, la razón real de su viaje express a Italia, es algo que de verdad nos ha pillado a todos con la guardia baja. A ver que sí, que a Demet la hemos visto en redes sociales, muy mona ella, paseando por las calles de Milán, con ese estilazo que tiene, claro. Y claro, las redes se incendiaron al instante. ¿Qué hace Demet Özdemir en Milán? ¿Se va a presentar una nueva colección? ¿Está grabando algo para una marca? Pues todo el mundo pensando en lo típico, ¿verdad? Pero sorpresa, sorpresa. Resulta que la verdadera movida, el motivo por el que puso pie en tierra italiana, es nada más y nada menos que para ver a su ex. Sí, habéis oído bien. A su ex. Y no hablo de cualquier ex, hablo de ese que nos trajo de cabeza a todos, del que se rumoreaba que volvían, que rompían. Estamos hablando de Can Yaman, por supuesto. Es que ya era hora de que se aclarara esto un poco. Porque entre los me gusta sospechosos, los comentarios que desaparecen, los avistamientos de uno y de otro en ciudades diferentes, teníamos un lío tremendo. Y ahora resulta que en lugar de estar cada uno a lo suyo, se citan en Milán. Para ser honestos, yo ya me estaba haciendo a la idea de que esto estaba más frío que un polo. Que habían pasado página, que cada uno estaba en su vida, y que los rumores de reconciliación eran solo eso, rumores. Pero, ¿verlos juntos en Milán? Eso ya es otra historia. Eso me hace pensar que a lo mejor las cosas no están tan cerradas como pensábamos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que están en un momento de vamos a ver qué pasa. Quizás se han dado cuenta de que a pesar de las idas y venidas, hay algo entre ellos que no se puede ignorar. O puede ser que estén intentando una estrategia para volver a ponerlos en el foco, ¿quién sabe? En este mundo de famosos todo es posible. Piensen en todo el revuelo que se ha armado. Es justo lo que buscaban, seguramente. Que se hable de ellos, que se especule. Y si encima se juntan para hablar, pues ya el bombazo es mayúsculo. A mí me da que no ha sido una casualidad, ni un encuentro fortuito. Si Demet ha viajado hasta Milán, y precisamente cuando Can también andaba por allí, es que algo hay. Muchos dirán que es para darle celos a alguien, o para un proyecto profesional secreto. Pero, siendo sinceros, la energía que se percibía en sus redes, esa tensión que había entre ellos cuando estaban juntos no se va así como así. Yo sospecho que hay un sentimiento fuerte que todavía no se ha apagado. Y Milán, con ese toque romántico, pues es el escenario perfecto para un reencuentro así. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta escapada secreta a Milán es el principio de una reconciliación oficial entre Demet y Can, o es solo una maniobra para alimentar la prensa y mantenernos a todos enganchados a su historia?